Hola amigos, hoy viajaremos al pasado para descubrir cómo el Alto Perú, lo que hoy conocemos como Bolivia, luchó con valentía por su independencia. Una historia llena de pasión, sacrificios y esperanza. Comencemos. Entre los siglos XVIII y XIX, el Alto Perú era una de las regiones más importantes del Virreinato del Río de la Plata debido a sus riquezas minerales, especialmente la plata de Potosí. Pero también era un territorio donde el anhelo de libertad comenzaba a crecer. En el proceso de emancipación del Alto Perú intervinieron los factores externos y factores internos. Entre los principales factores externos se puede mencionar la independencia de los Estados Unidos, la Ilustración Europea, la Revolución Francesa y la invasión de Napoleón a España en 1808. Por otro lado, entre los factores internos se tiene el descontento de los criollos, las desigualdades sociales, la debilidad de la monarquía española por controlar las colonias, las sublevaciones indígenas, los gritos libertarios en las ciudades y las luchas guerrilleras. Las etapas que consolidaron la independencia del Alto Perú, actual Bolivia fueron: los movimientos revolucionarios en las ciudades, la incursión de ejércitos auxiliares argentinos, las luchas guerrilleras en republiquetas, los ejércitos libertarios del norte y del sur, la batalla de Tumusla y proclamación de independencia. Primera etapa: los movimientos revolucionarios en las ciudades. El primer grito libertario de América del Sur se produjo el 25 de mayo de 1809 en la ciudad de Charcas, actual Sucre. Este acontecimiento fue liderado por Bernardo Monteagudo y los hermanos Udáñez quienes, con el apoyo del claustro universitario y sectores independentistas, destituyeron al gobernador y formaron una junta de gobierno. La Revolución de la Paz se desarrolló el 16 de julio de 1809 en la festividad de la Virgen del Carmen. La organizaron varios patriotas dirigidos por Pedro Domingo Murillo. El objetivo de la revolución fue derrocar el dominio español y establecer un gobierno provisional conocido como la Junta Tuitiva. La Revolución de Cochabamba se produjo el 14 de septiembre de 1810. Fue liderado por el coronel Francisco del Rivero y Esteban Arce. Se arrestó y derrocó al gobernador González Prada y se apoyó a la Junta Provisoria de Buenos Aires. Posterior a estos levantamientos, se producen la Revolución de Santa Cruz el 24 de septiembre y la Revolución de Potosí el 10 de noviembre de 1810. Todos estos levantamientos dieron inicio a la lucha por la independencia de Bolivia. Segunda etapa, la incursión de ejércitos auxiliares argentinos en Charcas. Después de que los movimientos revolucionarios en las ciudades del Alto Perú fueran sofocados por los ejércitos realistas, entre 1810 y 1818 se organizaron varios ejércitos auxiliares argentinos que llegaron al Alto Perú con la intención de consolidar su independencia, apoderarse de las riquezas de Potosí y apoyar la emancipación de Charcas. El primer ejército llegó al mando de Juan José Castelli, sin embargo, a pesar de sus victorias no tuvo mucho éxito y fue derrotado por el realista Manuel de Goyeneche. En 1812, la Junta de Buenos Aires decidió enviar un segundo ejército al Alto Perú bajo el mando de Manuel Belgrano. Esta segunda expedición terminó con un resultado negativo. En enero de 1815 y 1816 se envió el tercer ejército auxiliar comandado por el general José Rondeau. Esta tercera expedición al Alto Perú terminó en desastre. El cuarto ejército que ingresó a Charcas en 1817 fue dirigido por Gregorio Araoz de la Madrid. Aunque la división logró atacar Chuquisaca, fue rechazada y perseguida por 3 divisiones realistas. Tercera etapa, las luchas guerrilleras en republiquetas. Paralelo a la incursión de los ejércitos auxiliares, se conformaron grupos guerrilleros dirigidos por líderes rebeldes y por oficiales argentinos que junto a indios, mestizos y criollos continuaron la lucha independentista por 15 años más. Se organizaron varios grupos guerrilleros ubicados estratégicamente en distintas zonas, fueron conocidos como republiquetas para hacer notar que esos territorios estaban libres del poder español. Al norte, en la ribera este del lago Titicaca se ubicaba la republiqueta de Larecaja comandada por el cura Ildefonso de las Muñecas. En la región montañosa entre La Paz, Oruro y Cochabamba se encontraba la republiqueta de Ayopaya, dirigida por Manuel Chinchilla y José Miguel Lanza,
Fue el grupo guerrillero más importante del Alto Perú por su resistencia hasta 1825. Entre Camargo y Cotagaita se encontraba la Republiqueta de Cinti con Vicente Camargo como líder. La Republiqueta de Valle Grande la dirigía Juan Antonio Álvarez de Arenales. La Republiqueta de la Laguna la controlaban los esposos Manuel Asensio Padilla y Juana Azurduy. Al sur, en Tarija sobresale la Republiqueta de Francisco Pérez de Uriondo y Eustaquio Moto Méndez. Cuarta etapa, los ejércitos libertarios del norte y del sur. Después de proclamarse la independencia de Venezuela se formó el Ejército del Norte, al mando de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, quienes iniciaron sus campañas libertarias por Sudamérica. Los ejércitos libertadores avanzaron al sur liberando Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú con las batallas de Junín y Ayacucho. Por su parte, desde el sur el general José de San Martín al mando del ejército argentino atraviesa la cordillera de los Andes para liberar Chile y más tarde la ciudad de Lima en 1821. Después de la entrevista en Guayaquil con Bolívar, San Martín se retira. Quinta etapa, la batalla de Tumusla y proclamación de independencia. El último territorio que se hallaba bajo el control de las tropas españolas era Charcas, al mando del general Pedro Antonio de Olañeta, quien se había negado a apoyar a las tropas realistas del Bajo Perú. Con el avance del ejército del norte al Alto Perú, Sucre lanzó el decreto de 9 de febrero de 1825 que dispone la convocatoria a una asamblea deliberante para definir el futuro de la Real Audiencia de Charcas. La llegada de las tropas colombianas a Charcas provocó una deserción de oficiales dentro del ejército realista del general Olañeta. El coronel Carlos Medinaceli decide apoyar la causa patriótica, de este modo provoca una división del ejército español. Finalmente, los dos ejércitos se enfrentaron a orillas del río Tumusla el 1 de abril de 1825, el resultado fue la derrota del general Olañeta, terminando definitivamente la presencia de tropas realistas en Charcas. La Asamblea Deliberante se reunió en la ciudad de Chuquisaca y tras varias discusiones se proclamó la independencia el 6 de agosto de 1825 con el nombre de República de Bolívar. Eso es todo, hasta la próxima amigos.